hablando de un montón. Hola, Hola, ¿qué tal? hola, hola a todas. Pues nada, bienvenida. Estaba comentando que aquí ya estamos empezando a hablar por el chat, que comentan que es muy interesante la sesión de hoy. Y la verdad que sin duda para mí lo es. Y veníamos, ahora hemos estado media horita reunidas, Isabel y yo, hablando un poco de este tema, con nuevas pruebas que van saliendo, reflexionando de casos complejos que hay detrás del intestino irritable. Así que, bueno, creo que os va a aportar muchísimo. Así que, bueno, un poco el objetivo del webinar de hoy es un poco, pues, por esas personas, ¿no? Si en algún momento pues, te han dicho eso, que tienes síndrome de intestino irritable o sospechas un poco que la cosa va por ahí, tienes síntomas digestivos, pero no sabes muy bien qué, o ya has probado mil dietas, pues un poco hoy no vamos a darte pues una dieta o una lista de suplementos. La idea es un poco explicar todos los mecanismos posibles detrás del síndrome de intestino irritable, que como ya os explicará Isabel, pues al final es un poco un cajón desastre, ¿no? Porque se clasifica, no es una enfermedad, sino es un síndrome, entonces es un conjunto, ¿no? de síntomas y signos y que se les pone un nombre, pero al final pues ahí pueden estar pasando muchas cosas detrás que causan esos síntomas, ¿no? Yo soy María Punti, soy nutricionista integrativa, directora del equipo de MedPunti, donde estamos pues médicos, nutricionistas, psicólogos y entrenadores personales, pues todos trabajando a la una desde ya hace más de 10 años. Y pues por eso está hoy con nosotros la doctora Isabel Cacho, que es médico digestiva y psiconeuroinmunólogo, con la que trabajamos un poco de forma coordinada en casos digestivos muy complejos, que es lo que nos llega en el equipo. En realidad no solo nos llega paciente digestivo, sino pues hombres, mujeres, problemas hormonales, autoinmunes, pero sobre todo nos especializamos en sistema digestivo, pues porque creemos que es donde se originan muchos de los problemas. Por supuesto no es la causa de todos los males, pero sí que está relacionado con muchas patologías y yo desde hacía años observaba que había muchas personas con problemas digestivos que no se les daba soluciones. Entonces, pues el objetivo un poco de todo esto es no rendirnos, que es lo que veníamos hablando ahora con Isabel, y de no quedarnos con el diagnóstico, sino de ir más allá, ¿no? Así que, bueno, os recomiendo que os quedéis hasta el final porque, bueno, explicaremos cómo podéis solicitar pues, una evaluación clínica, un poco, pues vamos a resolver dudas justo al final. Entonces, os pediría que todas las preguntas que tengáis las dejéis en el chat y al final de todo vamos a resolverla. Así que no son casos personales completos, ¿vale? Sí, al final podemos resolver las dudas y también por protección de datos, ¿no? Pero si dudas que tengáis, pues dudas generales de cosas que ha explicado la doctora, pues me lo podéis dejar aquí. Así que doy paso a la doctora. Muchas gracias por estar aquí y cuéntanos un poco qué hay detrás del intestino irritable. Muchas gracias, María. Bueno, y bienvenidas a todas hoy a, ¿no? a este webinar sobre el síndrome de intestino irritable, que es un tema muy interesante, que da para mucho y que yo creo que es muy fácil quedarnos en la superficie, ¿no? Y verlo como eso, como ese cajón desastre, pero debajo de él hay muchos matices y hay mucho que podemos rascar y que yo creo que el día de hoy vamos a poder aprender mucho y ir sacando toda la información posible, ¿no? Entonces, si os parece, empezamos y vamos a ver primero como el concepto médico que ya lo ha mencionado Mariano, que es un síndrome, que ese va a ser un detalle importante, ¿vale? Entonces, el concepto médico de qué es el síndrome de intestino irritable, ¿no? Para mí hay dos cosas importantes en ese sentido. Primero, que es un trastorno que se considera funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que un trastorno funcional es aquel en el que cuando nosotros solicitamos unas pruebas generales en una consulta de aparato digestivo, una endoscopia, por ejemplo, una analítica de sangre general, unas muestras de heces generales, los resultados van a ser normales. Esto hace que desde la consulta de digestivo general se establezca que no hay organicidad, eso es, que no hay una alteración grave, ¿vale? Y entonces se le pone este título de funcional. ¿Vale? Como vamos a ver luego más adelante, esto no quiere decir que no haya ninguna alteración por debajo, pero que en las pruebas generales que se suelen solicitar en la consulta, estas salen normales. ¿Vale? Y luego la segunda parte importante es que efectivamente es un síndrome, es decir, al final, síndrome de intestino irritable es un concepto médico que nosotros hemos creado para reunir una serie de síntomas. ¿Vale? Entonces, cuando un paciente cumple una serie de síntomas que ahora veremos en detalle, y las pruebas nos han salido todas normales, se pone la etiqueta de síndrome de intestino irritable. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son
esos síntomas que reúnen el síndrome de intestino irritable. Lo primero es dolor abdominal. ¿Vale? Siempre tiene que haber presente dolor abdominal. Puede ser un dolor tipo retortijón, un dolor tipo más pinchazo, o un dolor como un espasmo que tienes, y ese dolor tiene que ir asociado a un cambio bien en la frecuencia, en el número, o bien en la consistencia de las deposiciones. ¿Esto qué quiere decir? Que el dolor va acompañado o bien de diarrea, ¿vale? O bien de estreñimiento, de ir menos al baño, o incluso de una alternancia entre una y otro, ¿vale? Entonces, en función de el tipo de deposiciones, vamos a clasificar el síndrome de intestino irritable en síndrome de intestino irritable tipo diarrea, tipo estreñimiento o mixto. ¿Vale? Estas dos cosas son muy importantes tenerlas en cuenta, que se considera funcional y que simplemente es un conjunto de síntomas. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginarnos que vamos a la consulta. Vamos a la consulta porque llevamos varios meses, que eso también es importante para el diagnóstico, como que lleve un tiempo determinado estos síntomas. Llevamos varios meses con dolor abdominal después de comer, como un retortijón que te hace ir al baño. Mm, Vas al médico, te hacen una analítica de sangre, todo normal, una muestra de heces, de bacterias y 3 muestras de parásitos que te salen normales. Em, y te piden una gastroscopia con biopsias de estómago, que son normales. ¿Vale? Te dicen que está todo normal, tú sigues insistiendo, te dicen, venga, te hacemos una colonoscopia. Te hacen una colonoscopia y sale todo normal. Y entonces te dicen, bueno, vemos que en las pruebas está todo normal, tienes dolor y tienes diarrea, lo que tienes es un síndrome de intestino irritable, ¿vale? Muchas veces nos quedamos ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que en esas pruebas no haya alteraciones, no quiere decir que por debajo de ese nombre, que es síndrome de intestino irritable, no esté ocurriendo cosas, no estén ocurriendo alteraciones. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones que se ha visto que suele haber en este síndrome de intestino irritable? Hay muchas, ¿vale? Lo más importante es que el eje intestino-cerebro lo vamos a ver que está alterado. Esto es importante porque vamos a ver alteraciones a nivel de sistema nervioso y alteraciones a nivel digestivo, ¿vale? Por eso el eje intestino-cerebro. Es importante tener en cuenta esas dos piezas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver muy habitualmente? Que tenemos una hipersensibilidad visceral. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestro sistema digestivo y nuestro sistema nervioso recibe un estímulo, va a responder a este estímulo de forma mucho mayor que un intestino normal y corriente. Es decir, va a responder de forma más intensa de lo que debería ante este estímulo. ¿Qué más se ha visto que hay muchas veces debajo de un síndrome de intestino irritable? Una alteración en la barrera intestinal. Entonces, vamos a intentar entender un poquito cómo es el intestino por dentro, ¿vale? Cómo es el sistema digestivo por dentro. El sistema digestivo está formado por una capa de mucosa, ¿vale? Que tiene por debajo otras capas de su mucosa, de muscular, pero la parte más importante es que tiene una mucosa que, como toda mucosa, tiene moco, ¿vale? Entonces, en esta mucosa vamos a ver que viven ahí una serie de bacterias y además esta mucosa lo que nos va a permitir es que se produzca un intercambio de nutrientes, principalmente, que para eso funciona el sistema digestivo. Entonces, en el síndrome de intestino irritable se ve que esta mucosa muchas veces está alterada. ¿Por qué? Se ha visto que hay una alteración en la permeabilidad de la propia mucosa, es decir, que muchas veces deja pasar productos de más. ¿Vale? Por otro lado, se ha visto que esas bacterias que hablábamos que vivían en ese moco están alteradas. Entonces puede haber muchas veces una disbiosis, puede haber un sobrecrecimiento bacteriano, todo esto nos tiene que ya como ir sonando, ¿vale? Y todo esto va a terminar produciendo estos síntomas que nosotros metíamos en ese grupo de síndrome de intestino irritable. Muchas veces que hay asociado también problemas en la propia motilidad del intestino, es decir, el intestino no se mueve lo suficiente o al contrario, produce movimientos de más que pueden llegar a producir espasmos que nos producen dolor. También puede haber alteraciones en las secreciones.
de los jugos gástricos, de la bilis, de distintas enzimas que necesitamos para hacer la digestión. Entonces, con todos estos datos, que son muchos, ¿no? Que tenemos, lo que podemos ver es que esto no se ve en las pruebas habituales más básicas que pedimos en la consulta, ¿vale? En una consulta primera. Pero no quiere decir que este tipo de cosas no puedan estar ocurriendo por debajo de un síndrome de intestino irritable. Entonces, lo que tenemos que entender es que el síndrome de intestino irritable no es una enfermedad como tal, no es la causa como tal de nada, al final es la consecuencia, ¿vale? Son los síntomas que aparecen cuando hay alteraciones en todos estos factores que hemos hablado, ¿vale? Simplemente es la consecuencia, los síntomas que aparecen cuando tenemos estas alteraciones, ¿vale? Entonces, claro, ¿por qué se pueden producir estas alteraciones? Justo lo hablábamos antes con María, que no hay un único factor que sea el que nos esté produciendo el síndrome de intestino irritable. No hay una única cosa que sea la que nos precipite, la que nos esté produciendo únicamente el síndrome de intestino irritable. Muchas veces son muchos factores, ¿vale?, que nos predisponen y que nos hacen terminar teniendo esa hipersensibilidad visceral, esa alteración en la mucosa de nuestro intestino. Entonces, estos factores pueden ser desde haber tenido una gastroenteritis que nos altera toda nuestra microbiota. mm, Puede ser desde haber tomado muchos antibióticos, desde un estrés sostenido en el tiempo, desde un sistema nervioso desregulado por esta misma razón. Puede haber también genes que nos predispongan a tener esta misma sensibilidad, ¿no?, y esta misma alteración en la mucosa. Entonces, al final son muchos factores que se van juntando para terminar desencadenando estos síntomas. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces, si volvemos a esta misma consulta, ¿no?, de la que hemos hablado, que llegas, te piden las pruebas, te dicen que está todo bien, que tienes un síndrome de intestino irritable y te dicen, bueno, lo que tienes que hacer es controlar el estrés y te voy a dejar mm, este espasmolítico, la buscapina o el espasmoptil, o te voy a dejar este antidepresivo, ¿vale? Mm, ¿Estos fármacos son útiles? Sí lo son. Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, que los fármacos son útiles teniendo en cuenta para qué sirven, que es para controlar el síntoma. Es decir, si tenemos un dolor que nos está impidiendo tener una adecuada calidad de vida, la buscapina o el espasmoctil nos puede servir para, mientras nosotros vamos a hacer todo este estudio del que estamos hablando, estés mejor, porque tienes que vivir y porque tienes que estar todo lo bien que puedas, y sufrir por sufrir tampoco tiene ningún sentido, porque aquí no nos está aportando nada, ¿vale? Pero mientras nosotros seguimos haciendo todo el estudio de por qué están estos síntomas, podemos usar estos fármacos. Eso yo creo que también es importante y yo creo que hay que recalcarlo, ¿no? Porque si no se puede llegar a demonizar. Y es como, no, los fármacos pueden sernos útiles en el síndrome de intestino irritable, pero sabiendo cuál es la utilidad de ellos, sabiendo que mientras tanto hacemos otras cosas. Totalmente. De hecho, aquí darle un punto que a veces es como que parece que tiene que ser equipo, ¿no? Full medicina tradicional, solo medicamentos o solamente suplementos y vamos a demonizar todos los que son los medicamentos. Y dices, ostras, cuando hacemos tratamientos de SIBO a veces, oye, pues damos aquí un gastrodenol y una rifaximina, por ejemplo, y lo acompañamos de un orégano y yo qué sé, quizás pues estamos con diarrea y necesitamos apoyarnos con algo más o algún apoyo para el peristaltismo o algún laxante temporal para desbloquear mientras trabajamos. Entonces, un poco es lo que en el equipo intentamos hacer, ¿no? Y siempre defiendo esa integración de las medicinas y de que para algo están, ¿no? Y al final nos puede salvar, el problema es que si se cronifica, ¿no? Totalmente, totalmente. Al final, lo que tú dices, esa es la base, ¿no?, de la integración, que podamos coger lo bueno de ambos mundos, ¿no? Como lo bueno que nos pueden aportar los fármacos, que es mucho, y lo bueno de la medicina integrativa, que es ir más allá, ¿no?, de simplemente quedarnos en la superficie. Total, totalmente. Entonces, claro, ¿qué sería ese ir más allá de la superficie, ¿no? En estos casos, pues ir revisando todos estos factores que he ido hablando. Es decir,
Si tienes diarrea, tenemos que pensar, oye, ¿hemos hecho bien un estudio de celiaquía? Súper importante, porque a lo mejor simplemente te han hecho en una analítica de sangre unos anticuerpos y nos hemos quedado ahí y nos hemos quedado tranquilos. Y eso a lo mejor no sería suficiente. Tenemos que ver, oye, a lo mejor tienes efectivamente un sobrecrecimiento bacteriano. Vamos a hacer una prueba para ver si es el sobrecrecimiento bacteriano el que nos está produciendo esos síntomas de distensión abdominal, de dolor y de diarrea. Vamos a ver si a lo mejor es que tenemos un problema con los ácidos biliares, que no los estamos absorbiendo y entonces eso es lo que nos está produciendo esas diarreas. Oye, y si a lo mejor es que con esas tres muestras que hemos recogido de heces no hemos descartado verdaderamente bien los parásitos y necesitamos una prueba más específica como una PCR, ¿vale? Entonces, al final es ir un poco más allá. Ver que muchas veces lo que nos falta es seguir viendo si la mucosa está bien. Es decir, muchas veces a lo mejor también no hay un sobrecrecimiento como tal, sino hay simplemente una disbiosis, pero que también necesitamos regular esos niveles de bacterias, ¿no? También otra parte que es importante, ¿no? Hemos hablado eje intestino-cerebro. No nos podemos olvidar que solamente para hacer un abordaje del síndrome de intestino irritable hacemos un tratamiento del intestino, porque a lo mejor lo que estamos teniendo es un estreñimiento, no solo porque tenemos una mucosa mal, sino porque nuestro sistema nervioso no está funcionando, el sistema nervioso a nivel digestivo no está funcionando adecuadamente. Entonces, si el sistema nervioso entérico, que es el sistema nervioso digestivo, no está funcionando adecuadamente, no se mueve, no hay peristaltismo, no hay movimiento que nos permita que las heces se muevan. Y hasta que no recuperemos ese sistema nervioso entérico, no vamos a conseguir resolver ese estreñimiento. Mm, Creo que puede ser interesante que expliquemos un poco el tema del sistema nervioso simpático y parasimpático, si te parece, María. Sí, Em, aquí me parece muy interesante mencionarlo porque al final te dicen, oye, ¿cuál es la causa, no? Y buscar la raíz, y yo entiendo. Al final, no sé qué opinarás tú, pero al final lo que más me veo en consulta después de todos estos 10 años, ¿no? Y con todas las consultas pasadas en el equipo, es como que casi el 90% pasaron por una situación de estrés y siempre digo que para mí el sistema digestivo y la microbiota es un poco como un chicle, ¿no? O sea, se estira, se adapta, pero lo has forzado tanto que llega un punto en el que se rompe, ¿no? Ese sistema nervioso y ya no puede, aunque soluciones tu momento de estrés, por ejemplo, una oposición, que es lo típico, un moving, una relación de pareja que no va a ser tóxica porque, bueno, al final, que no era la adecuada, un entorno, un ujú, trauma infantil, lo que sea. Claro, aunque tú resuelvas eso, ese daño en la microbiota hay que recuperarlo. Entonces, para mí es como hay que tratar la parte emocional y tratar a la vez la parte digestiva para eso que es. todo vuelva a encajar, ¿no? No una cosa o la otra. A veces como, no, pero yo ya no estoy estresada, digo, ya, pero el daño que hiciste sigue ahí, ¿no? Total, eso es súper interesante, ¿no? Porque, claro, eso pasa muchas veces, ¿no? Pero si yo ahora mismo ya no tengo estrés, digo ya, pero es que a lo mejor lo que estamos viendo ahora mismo no es el ahora, sino es la consecuencia de a lo mejor lo que ha ocurrido hace un tiempo, aunque ahora estés mejor del estrés. Y también es importante que aunque el estrés también haya pasado hace tiempo, no es lo mismo mm, tener un pico de estrés que tener un sistema nervioso que esté en alerta constante. Que para mí son dos cosas diferentes, que esto lo explico ahora, ¿no? Para que lo entendamos rápidamente, el sistema nervioso autónomo, vamos, el sistema nervioso tiene distintas partes, pero aquí el que nos importa es el sistema nervioso autónomo, que se divide en simpático y parasimpático, que es el que nos ayuda el simpático a la lucha, la huida, el estrés, el resolver las cosas pronto, ¿vale? Y el parasimpático, que es la relajación. Pero no solo es la relajación, sino que también el parasimpático se encarga de la digestión. Súper importante, ¿vale? Entonces, la relajación y la digestión van juntas. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces vivimos con un sistema nervioso simpático, que hemos dicho que es el de la alerta, ¿no? El de la huida, el de estar sí, haciendo, ¿no? Todo el rato, lo tenemos muy elevado. Y lo tenemos muy elevado de forma crónica, que muchas veces ya ni nos damos cuenta.
Entonces, eso hace que nuestro sistema digestivo no pueda producir las enzimas que nos ayudan a digerir de forma adecuada, no pueda moverse ese peristaltismo, ¿no?, que estábamos hablando adecuadamente, ¿no? No pueda secretar la bilis de forma correcta, ¿no? Entonces, al final, em, cuando eso se mantiene de forma natural mucho tiempo, también termina produciendo estos mismos síntomas del síndrome de intestino irritable. Entonces, va a ser muy importante que también ese nivel emocional, intentemos regular ese sistema nervioso, ¿vale? Y acostumbrarle a poderle llevar a estados de relajación, ¿vale? Puede sonar un poco abstracto así al principio, pero yo creo que más o menos se entiende. Sí, es complejo, pero bueno, yo creo que al final sí que se entiende, ¿no? Que al final no es como yin yang, ¿no? Que al final pueden estar como las rutas un poco, ¿no? De obtención de energía, ¿no? Que estamos usando carbohidratos y grasas siempre a la vez, una veces más que otras. Entonces no es como que o full se activa todo el simpático, sino todo el parasimpático, ¿no? O sea, al final todo está ocurriendo un poco al mismo tiempo, solo que se activa más un lado que el otro en determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, sí es cierto, bueno, pues que la gran mayoría de pacientes te llegan con un sistema simpático hiperacelerado y una incapacidad de conectar con el sistema nervioso simpático. Al final también lo que tú decías, ¿no? No se acaba secretando esa cantidad de enzimas y tampoco hay esa acomodación gástrica que le decimos, ¿no? Que el estómago pues que se amolda al contenido. Si tú estás todo el rato en estrés, pues la sangre va a los músculos, a las extremidades para prepararte para correr. No se ve al sistema digestivo ni al reproductor, ¿no? Claro, se priorizan otras cosas. Claro, entonces tu estómago se queda bloqueado, no se amolda y entonces tienes pues ya directamente desde el estómago digieres mal y si ya llega la comida mal digerida al intestino delgado, pues evidentemente salen síntomas, ¿no? Ujú. Eso es, eso es. Yo creo que se resumen, lo ha dejado más claro. Entonces, yo lo que quiero que os llevéis de aquí, ¿no? De este resumen que hacemos así del síndrome de intestino irritable, es que al final no deja de ser el síndrome de intestino irritable un conjunto de síntomas, que lo que tenemos que ver es estos síntomas, por qué se están produciendo, ¿vale? Entonces, esto es lo que hacemos nosotros de alguna manera en las consultas, ir un poco más a la profundidad, ¿vale? Ir a ver cómo está la microbiota, vamos a ver cómo está esa mucosa, vamos a ver si nos hemos dejado por delante parásitos, nos hemos dejado por delante la celiaquía, que creo que habéis hecho alguna pregunta sobre ello que ahora contestaremos. Al final las resolvemos todas. Al final del webinar quedaros porque vamos a responderlas todas. Y de hecho aquí también hay otra que quería lanzarte antes, ¿no? De que el SIBO es una consecuencia, que al final lo que tú decías, ¿no? Pues si estás con estrés y con el estómago bloqueado, si tienes el peristaltismo mal, si tienes disbiosis en la boca, al final pues acaba en un SIBO, ¿no? Y que muchas veces no es la causa, sino un poco la consecuencia. Claro, eso es. Al final, lo que ocurre muchas veces a nivel corporal y a nivel, o sea, en el cuerpo, nunca es A más B igual a C, ¿no? Al final, muchas veces todo está conectado. Entonces, el SIBO muchas veces es la consecuencia, pero también es lo que nos está produciendo esos síntomas que definimos como síndrome de intestino irritable, ¿no? Entonces, el SIBO no, no suele aparecer por separado y solamente tienes un SIBO, sino el SIBO también aparece, lo que ha dicho María, por otra serie de alteraciones que terminan en el SIBO, ¿no? Entonces, al final hay que entender que todo de alguna manera en el cuerpo muchas veces para bien está conectado, ¿no? Entonces eso nos permite también que tratando diferentes palos también mejoramos, ¿vale? Porque muchas veces se puede ver como, claro, hay tantos factores que cómo lo tratamos ya, pero que haya muchos factores también implica que mejorando uno, el resto también puede ir mejorando. Entonces yo creo que eso también es importante entenderlo, que al final en el cuerpo todo tiene cierta conexión, ¿no? Y en el síndrome de intestino irritable, yo creo que es el ejemplo más claro de eso. Súper, pues bueno, yo te haré también bastantes preguntas que creo conociendo a los pacientes, ¿no? Y conociendo lo que has Ujú. comentado, y creo que es interesante.
Sí, comentar un poco eso antes, que sepáis, bueno, pues que en el equipo pues, está la doctora Isabel y también está el resto de nutricionistas. Al final, pues nos ayuda con el diagnóstico, pruebas, y luego el equipo de nutricionistas pues hace las pautas de dieta, también hace tratamientos a nivel de suplementación. Entonces, pues trabajamos ambos equipos en conjunto y se integran perfectamente. Y luego también pues está el entrenador que nos ayuda pues con todo el tema de entrenamiento, que al final el ejercicio, creo, el sedentarismo también es una causa pues de un peristaltismo que no va bien, de al final pues hay ese movimiento de sangre para irrigar también esa parte digestiva, nos ayuda con el peristaltismo, además nos ayuda también se observa que el sedentarismo se relaciona también con aumento de bacterias proteolíticas malas, ¿no? Es vital. Y por supuesto las psicólogas, que ahora de hecho, mira, no se lo sabes esa, pero va a entrar otra terapeuta especialista en PNL e hipnosis, que también hay evidencia científica en digestivo. Y bueno, que está todo el equipazo, pues al final se pueden coger todo por separado o todo el plan en conjunto, si de verdad quieres un cambio es el plan intensivo. Así que bueno, os dejaré en el correo también el enlace de las consultas con Isa y también con el equipo por si alguien pues notas que pues ha encajado esto contigo y si lleváis tiempo con problemas digestivos, pues que llevamos 10 años currándonos y dejándonos la piel y Isa también para dar respuesta, ¿no? Y verlo como un todo, ¿no? No dar una etiqueta y un diagnóstico de por vida, sino, como decíamos Isa y yo cuando estábamos reunidas, es enfricarnos, que le llamo yo, en encontrar las respuestas y no solo quedarnos con ese diagnóstico. Total, Y que hay soluciones, ¿no? Que se pueden hacer un montón de cosas, que es verdad que te da un poco el comentario, ¿no? Que a veces la gente se piensa que, oye, pues es tomarte como un ibuprofeno, ¿no? Y en un mes se soluciona y que, pues lo que has hecho, no mal, ¿no? Porque no sabía muchos pacientes qué estaba pasando, pero lo que llevas arrastrando desde hace 20 años, pues no se va a solucionar en un mes, ¿no? Que el cuerpo tiene sus tiempos y el eso es estudio importante. toma un tiempo, pero que se puede solucionar y muchísimo. Así que nada, os lo enviaré por el correo, que estamos encantados de ayudaros. Entonces, te voy a hacer algunas preguntas Perfecto, para resumir, ¿vale? Antes de ir a las preguntas, un poco, perfecto. si pudiéramos como resumir como las 5 causas principales, aunque ya sé que muchas Sí. veces no es solo una y son varias, ¿no? Pero si tuvieras que decir como las 5 causas principales de lo que más te encuentras en consulta, ¿qué es lo que hay detrás de ese síndrome de intestino irritable en la mayoría de pacientes? Si tienes que decir como 5, ya sé que ahí pueden haber muchas, DAO, Ujú. intolerancias, pueden haber mil cosas, pero las que más te encuentras. Vale. De las que más me encuentro, sí que dividiría entre cuando estamos hablando más de diarrea y cuando estamos hablando más del estreñimiento, porque es verdad que en algunas cosas pueden variar un poco. Sobre todo cuando tenemos la diarrea, lo más habitual es que debajo haya un sobrecrecimiento bacteriano, principalmente de hidrógeno. Cuando hay más esa diarrea y esos como despeños de diarrea con urgencia, que eso suele ser muy habitual, la sensación de esa urgencia por tener que ir al baño. Cuando hay diarrea con más dolor, que el dolor es muy característico, suele haber SIBO más de sulfuro, pero en general el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano, es de lo que más habitualmente veo frecuentemente. Por otro lado, con la diarrea suele ser también muy habitual em, temas de intolerancias, que muchas veces van asociado muchas veces al SIBO por esos problemas en la mucosa, pero intolerancia a la lactosa, fructosa, sorbitol suelen ser súper habituales, súper habituales. Es de lo más frecuente. Mm, Otra muy habitual de la diarrea es el tema de la celiaquía no bien diagnosticada. Eso es bastante, bastante frecuente. Y la Em, fibra del eh, gluten trigo, ¿no? Que es un poco también el cajón un poco de esas y que lo entiendo, al final es de difícil diagnóstico porque al final te pueden sentar muchas partes mal del trigo, ¿no? Efectivamente, no solo el gluten, sí, De sí. hecho, había un estudio que me pareció súper interesante, que ya lo habrás leído, seguro. Es esto en el que dieron un grupo al que le dieron gluten, al Ujú, otro encapsulado puro y al otro le dieron fructanos, que es una parte del ujú. trigo, ¿no? Que también puede sentar mal, y otro grupo, el grupo control, ¿no? Placebo, Y ujú. curiosamente, el grupo que tenía más síntomas era el grupo de los fructanos, más que del gluten, ¿no? Y lo que Sí, decías tú, que muchos pacientes tienen intolerancia a la fructosa. Lo que les sienta mal del gluten, del trigo a veces, no es el gluten, sino los fructanos, y que mejorando intestino, ¿no?
se puede retolerar. Entonces es lo que valoráis también pues en consulta, ¿no? Eso es. Que Y- muchas veces se puede caer en que tienes una intolerancia a la lactosa o a la fructosa y ya para toda la vida nos quedamos con esa intolerancia a la fructosa, a la lactosa, ¿no? Y a lo mejor tratando lo que tú comentas, esa mucosa, podemos recuperar esa cierta tolerancia a la lactosa y la fructosa, porque el problema es que si tenemos esas enzimas que nos ayudan a digerir esas moléculas en las vellosidades justo de la mucosa y esas vellosidades justo las tenemos totalmente destrozadas, pues claro, ¿cómo vamos a poder tolerar ese tipo de alimentos, ¿no? Y mejorando esas vellosidades, mejoramos la tolerancia, efectivamente, a ese tipo de alimentos, ¿no? Eso es súper importante. Claro, por eso para mí importante que aquí hay un comentario muy interesante que decía si mandamos a hacer pruebas, ¿no? Que han pasado por, pues quizás por profesionales, integrativo, como que se reciba algo genérico, ¿no? Fuera gluten, keto a tope, como muchos suplementos. Y al final para mí es el punto medio, ¿no? Ni siempre digo, oye, no te vamos a mandar 2000 pruebas de golpe. Dice ahí, pues oye, no pasa nada, cada uno trabaja como quiere, ¿no? Pero para mí creo que tú compartes también esa visión de individualizar las pruebas, pero hacerlas. Es decir, tú puedes tener mucho ojo clínico, pero siempre les digo al equipo, no, por favor, digo, oye, vamos a descartar bien celiaquía, vamos a ver, o sea, al final, no quitar el gluten por quitarlo, no quitar los lácteos por quitarlo, o sea, tienes histaminosis tienes alergia a leche, tienes histaminosis, tienes intolerante, tienes la lactosa, ¿cómo te sientas? Estudio, o sea, porque al final creo que si tienes la prueba delante, que hablamos antes, ¿no? Genera esa adherencia. O sea, si yo lo sé, no es como, bueno, esas dietas tan extremas, food extremas, keto, no son sostenibles. Entonces, al final, para nosotros en el equipo es decir, oye, vamos a individualizar exactamente qué es lo que a ti te sienta mal personalmente, ¿no? Quitarlo durante un tiempo, recuperar y luego reintroducir al máximo que se pueda. Mm, Eso es. Y que todas esas pruebas que ya se tienen hechas antes ya también nos dan información. A lo mejor muchas de ellas hacen que no tengamos que repetirlas, ¿no? Al Claro. final, todas esas pruebas, todo es información. Al final, con todo eso se valora el caso al completo, con todas las pruebas que ya hay hechas. Valoramos el caso, consideramos que hay algunas que haya que repetir, algunas más que no están hechas. Pues en función de cada caso se plantea, ¿no? Y que Si, quizás hay más pruebas que te dicen, oye, me lo he hecho todo y está todo bien. Claro, porque han hecho el cultivo y una colonoscopia. A veces lo que hacemos en consulta, ¿no? Tiempo de tránsito, absorción de ácidos biliares, pruebas de microbiota, no siempre, por supuesto. Sigo sulfuro, que no se ve en un test normal, por ejemplo. Pruebas de microbiota, sé que tú no las sueles pedir mucho, al final mm, mm, depende de qué caso, ¿no? Puede ser interesante, pero al final que hay muchas otras pruebas que se pueden hacer más allá de las convencionales para observar qué está pasando, ¿no? Total. Por eso yo insistía al principio de no se ve nada en las pruebas que te han hecho en la consulta general, ¿no? Las pruebas generales. Eso no quiere decir que no podamos seguir mirando más cosas, ¿no? Eso es importante. Y Que, las biopsias, Isa, ¿no? Que a veces como que hay enfermedades parcheadas, como yo qué sé, si hay un daño en el tubo digestivo, ¿no? Se me ocurre ahora, pues si valoras celiaquía o enfermedad inflamatoria intestinal, según cuál, según dónde coges la biopsia, puede ser negativo y positivo. Me ha pasado un paciente con enfermedad inflamatoria que no, aftas intestinales, no es nada, pues al final era un Crohn, ¿no? total, Porque entonces es como, jolines, y había hecho 1000 tratamientos de SIBO, ¿no? Y recaía. total, sí, sí. Y mira, yo justo tuve un caso reciente, por eso tengo en la cabeza todo el rato la celiaquía, en el que en la celiaquía se afecta el intestino delgado, ¿no? Entonces, en el duodeno, nosotros cuando hacemos las endoscopias, se recomienda coger cuatro de un sitio, ¿no? De segunda porción duodenal y dos biopsias, dos muestras de bulbo duodenal, que es otra zona, por Pero otro. cogen 2 o 3. Claro, claro. Entonces, en una paciente que yo le hice la gastroscopia, le cogí los cuatro y las dos. Y resulta que en las cuatro estas, rigurosamente normal, y en estas dos de duodeno, una atrofia de las vellosidades, y era una enfermedad celíaca ultracorta que solamente se veía en el bulbo duodenal. Y es como, joder, y a lo mejor nos la habríamos comido con patatas si, si no hubiésemos tomado las biopsias como Dios manda, ¿no? Las cuatro y las dos. Entonces, esos son detalles, pero que esos detalles son importantes a la hora de estudiar, ¿no? Los casos y de hacer las cosas bien, ¿no? Poder verlo bien. Mm. Y que no quiero que se me olvide del síndrome de intestino irritable, estreñimiento, súper importante descartar que no haya un problema de suelo pélvico,
que es muy habitual, sobre todo chicas jóvenes con estreñimiento de muchos años de evolución, que puede haber un problema del suelo pélvico y eso muchas veces también se puede pasar por alto. Entonces, síndrome de intestino irritable con estreñimiento, importante mirar que no haya una disinergia de ese suelo pélvico, que funcione bien, que eso es importante siempre mirarlo también. Buenísimo, es que todo un orgullo poder tener a Isabel con nosotros porque cuesta mucho, ¿no? De encontrar a veces profesionales y con tanta experiencia. Pues oye, creo que hemos revisado mucho las causas más comunes. Y te voy a hacer algunas preguntas de algunas personas que han dejado en el chat. Seria comenta, dice que a mí me gustaría saber por qué si no es una enfermedad se considera como tal en el sistema de salud público. Tengo entendido, se considera o sea, se sigue diciendo síndrome, pero es verdad que se da como una etiqueta como crónica, ¿no? Quizá yo creo que esa es Eso la es. pregunta. Claro, yo creo el problema yo creo que en la sanidad pública, ¿no? Muchas veces en la seguridad social, que se pone la etiqueta y no se busca más allá. ¿Sabes? Desde el punto de vista médico, todo el mundo sabe que es un síndrome, que al final es un conjunto de síntomas, em, pero que no es una enfermedad como tal, ¿vale? Em, lo que ocurre es que se quedan ahí, es como, pues, es un síndrome que podemos hacer, pues, relájate, ¿no? Y entonces, em, sin querer, se quedan ahí. ¿Sabes? También por pues, todas las circunstancias que hay alrededor es todo un poco complejo, ¿no? Pero el problema es que no se profundiza, no se intenta ir más allá. Justo también lo hablaba con María, eh, que yo personalmente creo que esta mentalidad está progresivamente cambiando. Es más, por ejemplo, ahora el síndrome de intestino irritable se considera dentro de los trastornos del eje intestino-cerebro. Está empezando a cambiarse el nombre de trastorno funcional, aunque se considera como tal, y se está empezando a llamar trastorno del eje intestino-cerebro. Para mí eso ya es un paso, ¿vale? Porque ya estamos reconociendo que hay algo más allá. ¿No? Entonces, este próximo año, pues salen como las nuevas guías de recomendación como de los criterios de Roma, que es como a nivel médico en lo que nos basamos para poder poner la etiqueta de síndrome de intestino irritable, entonces ahí veremos si tenemos un poco de avance en este sentido, si vamos un poco más allá y vemos temas de microbiota y un poco a ver si en ese sentido ampliamos un poco más la visión. Yo confío en que sí. Pasará, pasará. Bueno, aquí pues agradecer a todas las personas que habéis comentado que os ha parecido súper interesante, la verdad que os lo agradecemos mucho. Había una pregunta de Silvia, dice, y la estaminosis, ¿no? Claro, al final da para otro webinar de 2 horas, pero bueno, sí, nos puedes contar un poco qué puede tener que ver, cuál sería la relación entre el intestino irritable y la estaminosis, así pues Ujú, ah, claro. te queda para Em, mucho, pero en resumen. mm, si os acordáis antes cuando explicábamos un poco el tema de la mucosa, ¿vale? Em, Igual que en las vellosidades del intestino delgado, ¿vale? La mucosa del intestino delgado tiene unas vellosidades y justo ahí en esas vellosidades tenemos las enzimas que nos ayudan a digerir los distintos nutrientes, entre ellos la histamina. Entonces, en estas vellosidades tenemos la lactasa que nos ayuda con la lactosa, bueno, distintos tipos para la fructosa y hay una enzima que es la DAO que nos ayuda a em, metabolizar y absorber bien la histamina. Entonces, ¿qué ocurre? Lo mismo que si esta mucosa la tenemos dañada, no podemos eliminar y metabolizar bien esa histamina, lo que termina haciendo que se acumule y la histamina termina produciendo síntomas. ¿Vale? Al final termina produciéndonos lo mismo, mucha hinchazón, nos puede producir episodios de diarrea. Entonces, al final es un poco lo mismo que estábamos hablando. Se afecta la mucosa en todo. ¿Por qué se afecta la mucosa? Por todo esto que llevamos hablando, por distintas causas, por disbiosis, por que también ha habido un SIBO asociado, porque también tenemos el sistema nervioso desregulado. Eso hace que toda nuestra mucosa esté alterada, no podamos metabolizar bien la histamina y todo eso puede terminar produciendo síntomas que son los que consideramos de histaminosis.
así como un resumen un poco rápido. Buenísimo, ¿no? Y además, súper, al final también, pues, de todo ese sistema inmunitario, ¿no? Alterado, y de, como tú has dicho, ¿no? Que hay esa permeabilidad intestinal, que me encanta que una médico digestiva realmente al fin, ¿no? Comente que la existencia de esa permeabilidad intestinal que muchas veces se niega, ¿no? Que es un poco, es muy de PNI, ¿no? Pero que totalmente, o sea, cuando se le da calprotectina, zonulina, es decir, evidentemente hay un daño, ¿no? Y hay ese paso para celular de metabolitos que deben de quedar fuera, ¿no? Del torrente sanguíneo. Entonces ahí pues también se puede liberar mucha histamina de parte del sistema inmunitario cuando hay una infección intestinal o parasitaria, ¿no? Tal cual. Eh, Justo, bueno, nada, agradeceros eso, que estamos, nos encanta guiar desde la amabilidad y la escucha. Al final, pues somos personas, no etiquetas ni diagnósticos, entonces, pues para nosotros es súper importante eso. Justo preguntaba más cosas del estreñimiento, ¿no? Que otras causas, que en consulta, pues nosotras también hacemos, ¿no? Que hemos pedido recientemente manometrías, bueno, que decíamos que es de los casos más complicados, ¿no? Que es mucho más fácil tratar una diarrea con estreñimiento. Y comentaban un poquito, pues bueno, quizás otras quizá causas que lo generen. Pues otras cosas que lo genere algo bastante habitual es el SIBO por metano, ¿vale? En el que se produce un sobrecrecimiento em, de arqueas, que es como un tipo diferente de bacterias, que lo que hace es que em, ralentiza este movimiento intestinal. Entonces, esa sería una causa bastante habitual de estreñimiento, también un SIBO por metano. ¿Vale? Esa causa también hay que tenerla siempre en cuenta. Para el estreñimiento, va a ser también esencial tema em, de hábitos, ¿vale? En ello, por ejemplo, es súper importante que haya ciertos periodos de ayuno, ¿vale? No hace falta que sean muy prolongados, pero por lo menos 12 horas para que nuestro propio cuerpo pueda secretar bilis. ¿Por qué? Algo muy habitual también es que no secretemos suficiente bilis y la bilis nos ayuda a aumentar el peristaltismo y a hacer que las heces sean mucho más blandas en ese sentido. Entonces, una causa que puede ser habitual es que no tengamos suficiente producción de bilis, ¿no? Entonces, esa causa, súper importante tenerla también en mente, ¿no? Otras causas importantes del estreñimiento. Mm, que hay tantas que yo no sé, no sé. No, sobre todo lo que decíamos, ese daño, al final, El- cuando hay mucho daño, que lo hablamos tú y yo antes de conectarnos, ¿no? Ese daño entérico, que al final tenemos un montón de neuronas en el intestino y, bueno, pues acetilcolina, como comentabas, muchos metabolitos como serotonina, que al final sí hay pues esa permeabilidad, ese daño en el moco que decía Isabel, y hay ese daño en todo ese sistema, esa red neuronal, pues al final, claro, ese peristaltismo pues deja de funcionar como debería o por intoxicaciones alimentarias, ¿no? Que a veces se puede producir una Sí, autoinmunidad al intestino y muchas veces, no sé si te pasa, pero que te encuentras varias causas, ¿no? Que no es, oye, una prueba, lo encuentras, tratas y solucionas, a veces son como múltiples a la vez que hay que abordar a la vez. 100%. Sí, sí, Y sí. en ese sentido, lo engancho con otra pregunta, pasándomela un poco más adelante, cuando comentan si el SIBO es mejor tratarlo con antibióticos herbáceos. Y al final aquí, no sé tú, al final es tu webinar, un poco mi visión es, depende del caso, del Sí, momento, y que para mí lo ideal es mezclar, o sea, y normalmente con un IMO hace falta varias tandas, ¿no? Y aquí un apunte que justo, mira, hoy lo hemos hablado. Una paciente que teníamos un test de microbiota de antes y después de su tratamiento que hizo con rifaximina y era súper interesante porque aunque la rifax es, ¿no? un antibiótico que se usa muchísimo y que se supone que no afecta al intestino, era increíble cómo se perdía especies, es decir, pre-antibiótico habían quizá 400 especies, ¿no? Que a cuanto más especies más biodiversidad hay mejor y quizá ujú, después habían como 300. O sea, una pérdida enorme por solo una tanda. Entonces, no sé qué opinas tú, pero yo creo que en el equipo, como hablamos, ¿no? De esa paciente con el orégano y todo, esa fusión depende mucho individualizar del caso. total. Yo creo que justo lo más importante es que
Cada caso realmente es un mundo. Entonces, claro, también hay gente que tiene tanto daño de mucosa que a lo mejor al principio no tolera meter una tanda de antibióticos. Por ejemplo, que necesite dos antibióticos, una rifaximina más neomicina. A lo mejor al principio necesitamos tratar previamente por otro lado y luego hacer en un segundo tiempo tratamiento antibiótico. Entonces, yo creo que no es ni blanco ni negro en este caso, ¿no? Entonces, hay determinados SIBOs que también por la resistencia por lo que cuesta resolverlos, va a necesitar antibiótico, ¿no? Entonces hay algunos casos que sí que vamos a necesitar antibiótico. Pero hay otros que a lo mejor simplemente con un tratamiento herbáceo no es suficiente. Entonces yo creo que eso, en este caso, creo que la respuesta es individualizar. Eso es, en cada caso hay que verlo en consulta al detalle, ¿no? Y incluso en un mismo tipo de SIBO que podemos ver, pues es que no hay una respuesta igual para una persona que para otra. Al final. Y hay test de SIBO también, que lo hablábamos el otro día en un podcast que grabamos, que también puede quedar alterado por el tiempo, tu tiempo, ¿no? de tránsito. Cómo Ujú. tienes la boca. Gente, por ejemplo, con cero síntomas que da positivo en metano, pero porque las bacterias que producen el metano son las que tiene de disbiosis en la boca. Entonces, bueno, vale, hay gente que no hace la dieta preparatoria o que fuma o hace ejercicio antes de hacerlo, que eso también lo veo un montón. Sí, es la importancia también de saber interpretar las pruebas que se hacen, que no solo es hacerlas, sino con la gráfica saber interpretar los matices, que muchas veces en este tipo de pruebas son muy importantes, porque los matices em, determinan en estos casos, ¿no? Entonces, sí. Y un poco como última pregunta, justo creo que esta te la sabes de memoria y más especializada, ¿no? En endoscopias, un poco cuáles son las pruebas que hay que hacer para diagnosticar la celiaquía. Yo en consulta, la verdad que es algo que me sorprende, me encuentro mucho gente que dice, no, me he hecho todas las pruebas. Y digo, vale, ¿y cuando te hiciste la biopsia? ¿Comías gluten? Y me dijeron, no, lo había dejado. Entonces es algo que yo no comprendo, ¿no? Porque, claro, al final la celiaquía es una enfermedad que si, por ejemplo, un caso de un familiar, ¿vale? Le diagnostiqué celiaquía, unos anticuerpos en sangre por las nubes, ¿no? Luego le hicieron la gastroscopia, ahora nos contarás cómo y dio positivo. Bueno, total, que al cabo de un año él deja el gluten y dice, mira María, dice, me he curado. Digo, ¿cómo que te has curado? Dice, tengo los anticuerpos negativos. Y yo, ¿cómo te lo Funciona así. explico? Que si tú dejas de comer gluten, el daño en el intestino, probablemente con el tiempo, hay gente que después de un año aún sigue con esos anticuerpos, pero puede ser que tu intestino esté normal, tus pruebas de sangre también, porque has dejado el gluten. Entonces, si nos Claro, puedes comentar un poco, que al final claro. que no se cura, que es una enfermedad, pues importante, ¿no? Inmunológica, Y sí, sí. inmunológica y que no tiene una cura, así como la sensibilidad al gluten. Y si nos puedes contar un poco cuáles son las pruebas que hay Claro. que hacer. Claro. En la celiaquía tenemos varias pruebas que tenemos disponibles para poder hacer el estudio. Entonces, normalmente por donde se empieza a hacer el estudio es, como ha comentado María, por los anticuerpos en sangre. Vale, importante justo ese detalle, que para que haya anticuerpos, los anticuerpos lo que hacen es que los genera nuestro cuerpo para luchar contra eso que consideramos extraño, que es el gluten, ¿no? Entonces, si no hay gluten, yo no genero anticuerpos. ¿No? Porque yo no tengo que luchar contra nada si no me expongo a ello. Entonces, eso, se miran los anticuerpos en sangre, que hay principalmente tres tipos. Bueno, así rápidamente, anticuerpo antitransglutaminasa, antiendomisio y antigliadina, IgA principalmente. Entonces, siempre analítica de sangre, mirando estos anticuerpos y mirando también la inmunoglobulina A, ¿vale? Que es de la que dependen estos anticuerpos. Siempre con dieta con gluten. Luego, ¿cuál es la segunda prueba más, que es muy útil? La gastroscopia. Entonces, en la gastroscopia lo que hacemos es que miramos el intestino delgado. ¿Vale? Lo que ocurre en la celiaquía es que estos anticuerpos de alguna manera atacan nuestras vellosidades que hemos hablado y las destrozan. Entonces, nosotros cuando hacemos la gastroscopia, lo que tenemos que hacer es tomar biopsias de distintas zonas, lo que he hablado antes, cuatro en segunda porción duodenal, dos en bulbo duodenal,
para ver si efectivamente en esas zonas vemos esa atrofia de las vellosidades y vemos linfocitos, que son glóbulos blancos que están ahí como respuesta a la inflamación, ¿no? Que están en la mucosa y no deberían estar ahí. Entonces tenemos los anticuerpos, hemos dicho, la gastroscopia, donde vamos a buscar esa atrofia y esos linfocitos intraepiteliales. Para esto, lo mismo, necesitamos estar siempre en dieta con gluten. ¿Vale? ¿Qué otras pruebas tenemos? Tenemos el estudio genético. En el estudio genético, eso es genético, eso no necesitamos estar con dieta con gluten, porque eso es la predisposición genética que tenemos a poder desarrollar una celiaquía. Sí que es importante el detalle este, que si la genética es positiva, no es que seamos celíacos, sino que tenemos la predisposición para desarrollar la celiaquía, ¿vale? Es decir, que solamente tener la genética positiva no implica ser celíaco. Importante ese detalle, ¿vale? Em, ¿Qué otra prueba tenemos? Una citometría de flujo. Esta es una prueba un poquito más específica, ¿vale? No se suele pedir en todos los casos, se suele pedir en casos en los que hay dudas, ¿vale? Pues porque los anticuerpos están un poco en el límite, la biopsia, no hay mucha atrofia, pero sí que hay un poquito de linfocitos. En estos casos que son un poco más dudosos o cuando no estamos con gluten, entonces no nos sirven las dos primeras. Entonces hacemos esa citometría de flujo, que se hace en la gastroscopia también y se toman muestras de nuevo del intestino y se mira en concreto el tipo de linfocitos en concreto que hay, porque se ha visto que un tipo en específico, los gamma delta, cuando están en un porcentaje determinado, nos apoyan que lo que haya sea una reacción de tipo celiaquía. ¿Vale? Luego, por supuesto, también vamos a tener que tener en cuenta para el diagnóstico la clínica que haya y si en el caso de que se decida retirar el gluten, haya mejoría o no haya mejoría de los síntomas. ¿Vale? Entonces, todas estas pruebas en conjunto es lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico de la celiaquía. Súper. Pues oye, Isabel, muchísimas gracias. Creo que hemos dado un montón de información. Al final, pues son temas súper complejos que Mm. pues hay muchísimas causas y por eso siempre digo que quien te lleve la parte de digestión tiene que ser alguien que lleva mucho tiempo, que ha visto muchos casos, porque al final influyen las hormonas, como siempre digo, ¿no? El sistema digestivo, le influye el sistema inmunitario, el sistema nervioso, o sea, realmente súper complejo y no puede tratarse como únicamente, ¿no? Enfocado en digestivo. Así que nada, un placer tenerte aquí, mil gracias. O sea, A ti. que ha sido de mucha ayuda y sobre todo de esperanzador, ¿no? Que sí que Eso. hay, es cierto que decíamos tú y yo, ¿no? Que ahora, bueno, tenemos un nuevo test que ya vamos a contar, pero que sí es cierto que hay personas que tienen alteraciones genéticas, pues más predisposición a la inflamación o a tener más sensibilidad. Pero al final es lo que decías tú, ¿no? Que siempre hay margen de mejora y que puede ser tu talón de Aquiles y puede ser necesario no hacer este test, ¿no? Pero aunque sobre todo para mí tener estas pruebas delante, ¿no? Te ayuda un poco a decir, oye, pues mi talón de Aquiles es el intestino, como otro quizás el dolor lumbar, ¿no? Y tengo que cuidarlo más que el resto. Así que, bueno, de esto da para otro webinar. Mil gracias, Isabel. Y que sepáis que tenéis en la web de mpunti.es, tenéis el enlace en la biografía, pues tenéis disponible citas con la doctora Isabel y también pues tenéis, si cogéis la vitalidad, que es el de nutrición, que al final pues las nutricionistas hacen el plan dietético, el seguimiento en ese sentido, pues el trabajo en común para mí es lo mejor. Así que tenéis toda la información en la página web y cualquier cosa pues podéis reservar una llamada informativa, que también tenéis os voy a dejar el link, en la web lo tenéis y os informarán pues cuál es el mejor plan para el caso individual. Así que muchas gracias por estar, que tengáis muy buena noche. Muchas gracias. A ti.